Hernández del grupo 7 Desafíos de la Ingeniería, y en el video de esta semana les voy a hablar sobre los avances que hemos tenido como grupo a lo largo de los días. En primer lugar, contarles que hicimos los protocolos, los cuales son tres. Uno enfocado directamente hacia los alumnos para encontrar sus virtudes y falencias. El segundo orientado hacia los profesores, a los profesores docentes, para ver cuáles son las capacidades y el interés que muestran los alumnos. Y el último protocolo está enfocado hacia las personas externas que influyen sobre la educación de los alumnos, como por ejemplo los padres, los tíos, el entorno, los amigos, etc. El siguiente paso a materializar es tomar los datos en bruto, ser capaz de analizarlos o bajarlos, poder interpretarlos y así llegar a una decisión sobre cuál es el aspecto que hay que reforzar o cuál es la materia que hay que enfrentar para así poder tener un mejor rendimiento o un mayor interés de los alumnos en el área en el que están fallando.